haciendo clases de agentes físicos y una de las cosas que me ha gustado mucho inculcar en las clases es la evidencia, ¿bien? Para no hacer aplicaciones por hacer aplicaciones, sino que buscar ventanas terapéuticas que realmente tengan un beneficio para nuestros usuarios. Entonces, la ponencia de hoy tiene que ver con ultrasonido pulsátil o pulsado de baja intensidad en fracturas. Bien, vamos a comenzar. Ok, cuando uno busca ultrasonido pulsado de baja intensidad o LIPUS, por ejemplo en PubMed, vamos a encontrar más de 6.000 artículos durante estos últimos 20 años. Y todos esos artículos hablan netamente sobre el proceso de reparación. Lo interesante es que están vinculados tanto para la reparación del tejido muscular, ligamentoso, tendinoso y tejido óseo. Y por eso hoy día solamente me voy a enfocar en el manejo de fractura. Bien. El primer estudio que voy a nombrar es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado el año 2017, en el cual se quería ver el efecto que tenía el ultrasonido pulsátil de baja intensidad en pseudoartrosis. Y esta revisión destaca varias cosas. La principal dice de que apoya el uso del lipus en pacientes con fracturas no unidas o pseudoartrosis. En otras palabras, nos están diciendo tienen que ocupar agentes físicos, tienen que ocupar en este caso el ultrasonido. Dice, los resultados son mejores en fracturas no unidas biológicamente activas, es decir, en fracturas que no requieran la utilización de injertos, y cuando la modalidad se aplica entre el tercer y el sexto mes después de la cirugía. Ahí es donde mejor resultado tiene. Y lo otro, yo creo que es lo más importante, es que destacan que la tasa de consolidación obtenida es superior al 80% y rivaliza el éxito que tiene el tratamiento quirúrgico. Eso significa que la aplicación de ultrasonido versus el tratamiento convencional médico tienen prácticamente el mismo resultado. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a priorizar el ultrasonido por el tratamiento quirúrgico, sino que pueden ser complementarios. Bien, en el año 2015 se publicaron dos estudios de corte. El mismo autor, Sura, ¿cierto?, fue el encargado de hacer esta investigación. Y aquí querían ver el efecto que tenía el lipus en fracturas crónicas mayor a un año en una población de 767 pacientes. ¿Y qué destacaron ellos? Primero, que el tratamiento con lipus se asoció con una alta tasa de consolidación, de un 86,2% en esta población que tenía fracturas crónicas. Luego, indicaron que el tratamiento quirúrgico para el tratamiento de la pseudoartrosis posee una tasa, según la evidencia, entre un 80 y un 90. Eso significa que nosotros podemos prácticamente comparar que el resultado es muy similar. Bien, nosotros acá se obtuvo, ¿cierto?, un 82,2%, 86,2%, mientras que el tratamiento quirúrgico entre un 80 y un 90. Y ahí en la gráfica pueden observar, ¿cierto?, las distintas técnicas, injerto óseo, clavo intramedular e incluso tutor externo con su tasa de consolidación. Bien, luego mencionan que el lipus es ventajoso respecto al tratamiento quirúrgico por, uno, ser seguro, no invasivo y no poseer contraindicaciones conocidas. O sea, el ultrasonido creo que dentro de nuestras herramientas de agentes físicos es una de las técnicas más seguras que tenemos. Bien, nunca va a haber un riesgo en hacer la aplicación porque en realidad tenemos una gran cantidad de estudios que valida la utilización del ultrasonido y lo otro es que es una técnica muy segura. Bien, luego mencionan que el lipus puede representar una alternativa eficaz y de bajo riesgo para el tratamiento y dice que la aplicación de lipus es efectivo en el tratamiento de pseudoartrosis en pacientes que tienen fractura de menos de un año hasta 5 años. Y aquí lo podemos observar en eh, la siguiente gráfica, donde tenemos años en el cual se le aplicó el lipus. Y si se fijan, aquellos pacientes que tenían más de 5 años con la pseudoartrosis, el efecto del lipus logró una tasa de consolidación de un 82,7%. Y si observamos el de 4 años, 3 años y menor a 2 años, la tasa sigue siendo mayor al 80%. Entonces, por eso ellos mencionan que el ultrasonido se puede aplicar en cualquier momento del proceso de consolidación. Y las ventajas y el beneficio lo tienen nuestros usuarios. Bien, el año 2017 sale esta revisión sistemática, bueno, este metaanálisis que busca determinar los efectos del ultrasonido pulsátil. Y una de las cosas que quiero destacar es que es una de las pocas revisiones
quien nombra la ventana terapéutica. De hecho, ellos mencionan que el efecto para lograr la consolidación se logra utilizando un cabezal de 1, una emisión pulsada de 200 milisegundos, o sea, equivalente a un 20%, una frecuencia de pulso de 1 kHz, una intensidad promedio espacial promedio temporal o SATA de 30 miliwatts, que podría ser equivalente a 0,03 watts por centímetro cuadrado, y establecen el tiempo. Y el tiempo son 20 minutos. En otras palabras, para todas las fracturas debiéramos disponer de 20 minutos para que el ultrasonido pueda tener el efecto que la evidencia demuestra. Bien, ¿qué concluyeron? Que el nivel de evidencia es de moderada a alta, el tratamiento con lipus reduce los tiempos de consolidación, mejora la calidad de vida sin afectar la recuperación funcional, es decir, que podemos igual hacer otro tipo de intervención, tal como el colega lo indicaba, ¿cierto?, en la ponencia anterior, mejora la tasa de consolidación y dice que el tratamiento de lipus puede ser una buena modalidad para adultos que tengan fracturas recientes. Entonces, si se fijan, la evidencia de los últimos 3 años nos sigue avalando la aplicación del agente físico. Bien, Sura, en este estudio de corte que yo ya había mencionado, acá participaron 4.190 pacientes y se quiso ver el efecto que había en la edad respecto al proceso de consolidación. Y tenían como objetivo evaluar el impacto de la edad en los pacientes con fractura reciente menor a 90 días sobre la tasa de consolidación ósea. ¿Por qué menor a 90 días? Porque a partir del día 90 se considera pseudoartrosis. La hipótesis del estudio fue que esos pacientes adultos mayores que tenían factores de riesgo para pseudoartrosis y que eran tratados con lipus podían obtener la misma tasa de consolidación que las poblaciones más jóvenes. Entonces, si observan en la gráfica arriba, tenemos tasa de consolidación versus la edad, y fíjense que el promedio de la población en general logró una tasa de consolidación de un 96%, y un poquito más. Entre menor de 20 y 29 años es donde mejor beneficio se tiene la aplicación de ultrasonido. Luego de los 29 años hasta los 60 se mantiene casi una continuidad respecto a la tasa de consolidación, también próxima al 96%. Pero fíjense que en el caso de los adultos mayores sobre 60 años, si bien se observa una fluctuación, pero aún así el valor está entre un 94 y un 96%. Entonces, ya con esta gráfica, ellos lograron determinar que sí los adultos mayores se ven beneficiados. En el gráfico que está abajo, que habla sobre también tasa de consolidación, involucra la edad, pero además también el somatotipo, observamos que mientras más edad tenga el usuario, mientras mayor peso tenga o esté en grado de obesidad, la tasa de consolidación disminuye. Por eso hablaba de factores de riesgo también involucrados. Ahora, lo interesante es que independiente de, la aplicación del lipus sigue siendo mayor al 90%. Entonces, si ya hacemos un resumen de lo que hemos revisado, la aplicación del ultrasonido tiene que ser, sí o sí, una técnica que tenemos que aplicar para acelerar los procesos. Ojo, no hay ninguna otra técnica, bueno, podríamos hablar de las ondas de choque, que después vamos a tocar algún artículo, pero no hay ninguna otra técnica que pueda facilitar, en este caso, el proceso de consolidación, que en este caso el ultrasonido. Bien, respecto a las comorbilidades médicas, y esto lo mencionan ellos, y el uso de medicamentos aumentan el riesgo de pseudoartrosis. Y esto es fundamental, principalmente el uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque ellos hacen alusión al consumo de AINES, donde sabemos que podemos tener AINES que son selectivos, otros que no lo son, pero que igual tienden a bloquear la COX-2. La COX-2 cumple una función primordial, de hecho se establece como la pieza clave para el proceso de consolidación por medio de ultrasonido. Entonces, en el año 2019 se publicó este artículo, ¿cierto?, sobre algunas opciones de tratamiento físico para la consolidación ósea y utilizaron en realidad como método de investigación dos grandes técnicas, ondas de choque y ultrasonido. Respecto a la onda de choque, si bien es una técnica que dice que está asociada a complicaciones locales, ya sea estrés óseo o incluso daño del tejido blando, logró igual una tasa de consolidación del 70%. Pero aún así, un metaanálisis y revisión sistemática que aparece descrito en este artículo mostró que incluso la calidad era insuficiente e inconsistente. De hecho,
La Sociedad Internacional para el Manejo Médico de Ondas de Choque declara que todavía, cierto, no hay una referencia bibliográfica adecuada y destaca las complicaciones que puede haber por la aplicación. Por eso, si bien puede ser una técnica prometedora, pero tiene efectos secundarios que al fin y al cabo el usuario va a tener que vivir con ella o va a tener que, cierto, experimentarla. Pero fíjense respecto al ultrasonido. Primero, reduce los tiempos de consolidación. UNECA de alta calidad dice que demostró que el LIPUS produce una consolidación significativa en fracturas tibiales y una revisión que fue la que revisamos al principio destaca el efecto positivo en fracturas biológicamente activas con una tasa de consolidación de un 80%. Entonces, si se fijan, nuevamente estamos avalando la utilización del ultrasonido para el manejo de cualquier fractura. Bien, el 2016 salió también revisión sistemática y destaco otra cosa. Ya si bien al principio nombré que había una revisión que indicaba la dosis, el año anterior también se indicó la dosis, que era la aplicación de un SATA de 30 miliwatts por centímetro cuadrado con cabezal de 1 y 20 minutos. Entonces, está la dosis, solamente hay que ocuparla. Bien, ellos destacan algunas cosas. Dice que el LIPUS reduce considerablemente el tiempo de consolidación cuando se compara radiográficamente. Y el LIPUS, ¿cierto?, debe ser considerado como una herramienta valiosa en la reparación ósea. Y al final destacan, ¿cierto?, los mismos autores que tienen un nivel de evidencia 2. Bien, el 2020 fue publicado este artículo, fue hecho en India, donde evaluaron la eficacia del LIPUS en la consolidación ósea en fracturas de mandíbula. Y lo primero que quiero destacar es que el protocolo, fíjense, nuevamente es el mismo. 30 miliwatts, cabezal de 1 por 20 minutos. ¿Y qué mencionaron ellos? Primero, que el LIPUS es económico y seguro. Se puede utilizar en pacientes embarazadas y en niños. Ahí habría que tener cierto cuidado porque según la publicación que se hizo el año 2010 en la Fisioterapia de Canadá, que se juntaron para ver cuáles son las contraindicaciones, aplicaciones seguras y contraindicaciones, indicaban que el ultrasonido era contraindicación en niños. ¿Ya? Ahí habría que tener ojo. Pero lo interesante es lo que aparece en el tercer punto. El LIPUS es eficaz para facilitar la cicatrización o la consolidación de las fracturas, incluso en pacientes que tengan cicatrización comprometida, ya sea por alcoholismo o tabaquismo. Bien, dato interesante para la aplicación clínica. El año 2014 sale este review que para mí significó resolver la duda que yo tuve desde el pregrado respecto de cómo el ultrasonido genera consolidación. Y lo interesante es que habla sobre los mecanismos y ellos destacan que existen tres mecanismos principales. Primero, el efecto físico directo del ultrasonido, es decir, que el estímulo mecánico de la onda sonora. Luego, la entrega de moléculas bioactivas, es decir, que hay todo un sistema de señalización paracrina y liberación de factores de crecimiento, como también la transferencia de células osteogénicas. Es decir, que el ultrasonido permite la migración celular. Pero además destacan que hay dos vías de señalización. Uno, la MAPK, que está vinculada con la migración y regulación génica, y la vía de la COX-2 y la prostaglandina 2. Y por eso era lo que yo les mencionaba al inicio. Si hay pacientes que tienen pseudoartrosis y que tienen como factores de riesgo y más encima están en un tratamiento farmacológico, que si bien es para disminuir el proceso inflamatorio, disminuir el dolor, puede afectar el proceso, o en este caso el efecto que puede generar el ultrasonido. Entonces aquí quiero destacar algunas cositas, principalmente lo que tengo en rojo, porque, bueno, este review destaca y describe en cada uno de los procesos de la consolidación el efecto del lipus. No voy a hablar de eso, sino que quiero enfocarme más en lo que tengo ahí en el recuadro. Respecto al óxido nítrico y la prostaglandina, mencionan que el óxido nítrico permite la formación ósea, es decir, no solamente el óxido nítrico mediante la ENOS, que es cierto, la óxido nítrico sintasa, es responsable de la formación de nuevos vasos sanguíneos mediante la expresión de factores de crecimiento endotelial, sino que además participa en el proceso de consolidación. Fíjense que la prostaglandina 2 dice que es derivado del ácido araquidónico, favorece la formación ósea y la resorción. ¿Y qué rol cumple la COX-2? Regula la velocidad de reacción enzimática de la COX-2, o sea, de la prostaglandina 2. Por eso el lipus aumenta la concentración del gen. Entonces, si nuestros pacientes están
en este caso con tratamiento farmacológico vía AINES, probablemente no se observen los beneficios. Y hay una revisión que es del 2017-2018, si no me equivoco, que se hizo en Europa, donde evaluaron el impacto del lipus en fracturas de clavícula, donde obviamente ahí mencionaron que el lipus no tiene la ventaja respecto al proceso de consolidación. Hay un tema bien particular. Todos los pacientes que fueron incluidos en el estudio estaban bajo un régimen con antiinflamatorios. Entonces ahí ya podríamos tener un cierto sesgo respecto al resultado. Bien, esto un poco como ya se lo había mencionado, este review describe las implicancias que tiene el lipus en cada una de las etapas. Bien, el año 2016 sale otro review donde habla sobre un modelo y mecanismos donde el lipus, ¿cierto?, podría tener influencia. Y nuevamente, fíjense, el 2016, al igual que la revisión sistemática, declara la dosis. 30 miliwatts de SATA, frecuencia, ¿cierto?, de 1. Ahora, generalmente, en base a esta literatura científica, yo siempre le digo a mi estudiante que probablemente el cabezal que más se debiera ocupar es el cabezal de 1. Eso significa que la elección del cabezal no depende de la profundidad, sino que al fin y al cabo depende de la ventana terapéutica que la evidencia nos está mostrando. Bien, ¿qué destaca este artículo? Primero, que se propone un modelo, que es el que ustedes están visualizando ahí, donde el estímulo mecánico, mediante toda una señalización paracrina, logra todo el proceso de consolidación. De hecho, las integrinas son capaces de poder percibir el estímulo mecánico y generar una cascada de efectos beneficiosos para la consolidación. Pero destaca dos cosas, que el gen clave de la regulación es la COX-2. Y dice que la COX-2 posee una función crítica para la producción mejorada de proteína específica del tejido óseo. Entonces, no sé si volver a decir tenemos que ocuparlo, pero sí es una técnica que tiene que estar presente en nuestros box y que tienen que ser utilizadas. Bien, si bien ya habíamos dicho de que la COX-2 cumple funciones importantes para el proceso de consolidación y puede verse mermada por el tratamiento farmacológico, acá quiero nombrar tres artículos que de alguna otra manera nos permiten eh, incluir otro agente físico que según la evidencia podría ser una modalidad no farmacológica para el tratamiento del dolor. Este artículo publicado en el año 2017 por el profesor Mark Johnson, él hace una revisión crítica de la literatura respecto al uso del TENS. Y él menciona que el TENS puede ser utilizado de manera preoperatoria como posoperatoria. Bueno, él destaca lo siguiente, que el TENS debe ser considerado como un complemento no farmacológico al tratamiento médico para disminuir el dolor durante y después de la cirugía. De hecho, él establece un protocolo de cómo, en este caso, enseñar al usuario previo a la cirugía de cómo utilizar el TENS y luego se le aplica el TENS durante la cirugía y posterior. ¿Qué ventajas tiene? Primero, que la evidencia demostró, ¿cierto?, que el TENS tiene mejor efecto respecto al dolor que el placebo. La utilización del TENS reduce la ingesta de analgésicos durante el periodo posoperatorio, por lo cual eso podría permitir, ¿cierto?, utilización como en el caso del ultrasonido. Al disminuir el dolor, mejora la función pulmonar, reduce las náuseas y los vómitos, principalmente en cirugías torácicas, en toracotomías, y es un procedimiento seguro y confiable. Por eso, al fin y al cabo, destaco que él propone un protocolo e incluso la disposición de los electrodos como aparece en la imagen. El año 2020 sale esta revisión sistemática y metaanálisis también, donde muestra que el TENS también puede ser incluido en cirugías pulmonares. ¿Y qué destaca? Dice, podría ser un régimen analgésico suplementario prometedor. Eso significa que falta en estudio, pero por lo menos están viendo de que puede ser una gran herramienta. ¿Por qué? Porque disminuye la puntuación del dolor y mejora la función pulmonar. Dato interesante para aquellos colegas que están en cardiorrespiratorio. Y por último, respecto a fracturas de cadera, también mencionan lo siguiente. Establecen que agregar el TENS a la atención estándar, bien, de pacientes de edad avanzada después de la fijación quirúrgica, el TENS logra reducir significativamente el dolor, perdón, en comparación a la tensión clásica. Es decir, que tal como hablaba el colega en la ponencia anterior,
Si tenemos la presencia de dolor, ya tenemos informaciones, ¿cierto?, proprioceptivas alteradas, independiente del daño estructural, ¿cierto?, propio de la cirugía. Pero si el usuario siente dolor, podemos ayudarlo con el TENS para mejorar la funcionalidad y disminuir el dolor. Y con eso yo termino mi ponencia. Espero que haya sido de agrado. No sé, Oscar, preguntas. Bueno, primero que todo, agradecer la presentación muy actualizada, muy didáctica, muy clara, de probablemente uno de los equipos y elementos de fisioterapia más desprestigiados en los últimos 20 años, que muchos de nosotros hemos aplicado sin tener conocimiento fehaciente de las dosis y probablemente cuáles son los mecanismos y realmente para qué sirven. ¿Ya? Mm, Creo que el camino de las técnicas de los, de los colegas y kinesiólogos que a veces realizamos cosas sin registrarlas y efectivamente no generan evidencia, ¿ya? ¿Qué ha cambiado en el último tiempo? Yo tengo una pregunta, dime. Sebastián, en relación a a los artículos que citaste. Imagino que las fracturas que fueron estudiadas en los distintos estudios son de todo tipo. Me Sí, imagino que está tercio medio de tibia, tercio medio de húmero, las supuestas fracturas medias complejas. Por otro lado, no sé acaso dentro de tu revisión pudiste ver que si bien es cierto está demostrado el efecto positivo del litus, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tejido óseo sano? ¿Mejorará las cualidades óseas de un hueso sano? Pensando, por ejemplo, en una osteoporosis, pensando, por mm. ejemplo, en dilatar un implante dental en paciente que le falta stock óseo en el maxilar. ¿Qué has podido revisar en eso? Mira, es una pregunta súper importante para nuestra profesión. De hecho, hasta yo me lo he preguntado. Eh, y al parecer hay un estudio que se le hizo el seguimiento de la aplicación en pacientes con osteoporosis, pero al parecer el protocolo en cuanto al tiempo de tratamiento que ellos aplicaron no fue el adecuado. Pero sí ellos destacaron que radiográficamente aumentaba la densidad. Ahora, hay un estudio que no lo quise colocar porque si no me iba a alargar mucho, que hablaba sobre las vías paracrinas que ocupa el ultrasonido. Es un estudio in vitro y hay algo que sí destaca ese estudio, es que el estímulo mecánico inmediatamente incrementa la densidad ósea. Y ellos hacen referencia de que el estímulo mecánico, al aumentar la densidad ósea, podría ser equivalente a lo que nosotros conocemos como la ley de Wolf, bien, que se enseña generalmente en análisis de movimiento. Y yo insisto, yo creo que la ley de Wolf, más que someter a carga un hueso para que se sea más denso o que sus trabéculas, ¿cierto?, tengan una proyección distinta o que tengan una mayor red, la ley de Wolf, al fin y al cabo, es lo mismo que ocurre con el ultrasonido. De hecho, es el mismo mecanismo que ocurre con la onda de choque. Es decir, el estímulo mecánico logra generar una gran cantidad de señalizaciones que el tejido es capaz de poder responder. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que en pacientes con osteoporosis podrían tener beneficios con la aplicación de ultrasonido o con cualquier técnica que tenga, ¿cierto?, el impacto como por ejemplo tiene la onda de choque. El problema es que la onda de choque al fin y al cabo tiene muchas complicaciones. Ahora, respecto al tratamiento dental, yo sé que en odontología están ocupando ultrasonido para mejorar el proceso de consolidación e incluso después de un tratamiento de implante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que si bien la técnica del ultrasonido es parte de la herramienta del kinesiólogo, el hecho de que la hemos dejado de lado ha permitido que en otras profesiones empiecen a utilizarla. Siendo de que nosotros igual podríamos trabajar con odontólogos, ¿cierto? Tenemos la especialidad en maxilofacial desde la terapia manual, pero también está la utilización de este tipo de técnicas porque, ojo, la evidencia lo avala. Ahora, respecto a tu primera pregunta en relación a si los estudios hablaban de múltiples fracturas o solamente de una, la primera revisión sistemática hablaba de fracturas tanto de hombro, de codo, de tibia, de cadera, y los beneficios siguen siendo los mismos. El tema es, ¿vamos a aplicar este protocolo? ¿Los 20 minutos los vamos a considerar como pérdida de tiempo? Siendo que una tensión kinésica va desde los 45 minutos hasta una hora.
no sé, yo creo que ahí depende un poco del cambio de paradigma que nosotros podamos hacer para poder incluir estos agentes físicos para el tratamiento. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a Nuevamente le ti. agradezco tu presentación, tu excelente presentación y puesta al día. Y nos dejan, ¿cierto?, el desafío de nosotros, que más que en los 20 minutos de terapia, yo creo que hay que hacer, como dicen por ahí, lo que hay que hacer. Muchas Exactamente. gracias. Gracias a ti. Eh, Gracias a la ahora universidad y a la sí, carrera. muchas gracias.